Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Nuestro Valle de Aburrá es realmente un sitio supremamente biodiverso en muchos grupos, pero particularmente en aves. Si vos haces un recorrido por la ciudad entre los parques y los jardines, encontrás también una riqueza muy grande pues, de aves. Porque pueden volar, desplazarse de un lugar a otro sin tener, digamos, ninguna limitación. Son unos seres impresionantes, mágicos, magnificentes. Unos angelitos que nos ponen en los bosques con su canto, con sus colores, con sus formas. A nivel de ecología son unos grandes bioindicadores de toda transformación y uso de suelo y un grupo, digamos que bandera en todo el tema de la conservación ambiental. Son el resultado de miles de millones de años de evolución. Son muy hermosas, entonces la estética también nos atrae y además cantan. Y nos mantienen como enriquecidos los ambientes. Obviamente pues un componente muy importante pues, de los ecosistemas urbanos y de los ecosistemas naturales. 519 especies de aves para nuestro Valle de Aburrá y hay más de 40 especies adicionales. Eso quiere decir que estamos casi llegando a las 570 especies de aves en este pedacitico que podemos ver. Tan solo en el Valle de Aburrá tenemos de forma histórica y actual alrededor del 25, casi 30% de las aves que hay en Colombia, en una región que es relativamente pequeña pues. Significa tener casi el 6% de la diversidad mundial de las aves contenidas en este vallecito de Aburrá. Es que son demasiado inteligentes y he descubierto una enorme relación entre la forma en que nosotros pensamos y la forma en que ellos piensan. Ellas saben si tienes mala energía, buena energía, si tienes malas intenciones o buenas intenciones, porque saben en qué actitud llegan. Se dejan ver según la persona. Ese es como el regalo de todas las pajariadas. Uno siempre encuentra, pues o siempre tiene como un ave que quiere ver y llega un momento en que te la ponen en una parte exacta y uno logra verla y termina siendo como ese premio. Es la importancia de generar educación y conciencia ambiental. A ellas hay que apreciarlas en todo su sentido y reconociendo que cumplen un rol muy importante en el ecosistema. No al tráfico de fauna silvestre, no al secuestro de estas, hay que cuidarlas. Bienvenidos a Área Sostenible, el programa de televisión del área metropolitana que integra los 10 municipios del Valle de Aburrá y que como cada martes nos trae las historias de las personas que con esfuerzo y compromiso lideran proyectos de biodiversidad y conciencia ambiental para mejorar la calidad de vida de los habitantes de todo el territorio. Este libro es el resultado del trabajo de la Sociedad Antioqueña de Ornitología con el acompañamiento del área metropolitana, que tiene como fin difundir el conocimiento sobre la gran riqueza de patrimonio natural que tenemos en nuestro territorio. ¿Qué les parece si juntos lo conocemos y por supuesto lo disfrutamos? La Sociedad Antioqueña de Ornitología nos contactó a varios fotógrafos para entre todos sumar y poder hacer un inventario lo suficientemente interesante del área metropolitana. Y pues vamos a encontrar fotografías que te ilustran claramente cada una de estas especies. Pues digamos que el libro es como parte de todas las estrategias pues, divulgativas y de educación ambiental que viene desarrollando la Sociedad Antioqueña de Ornitología desde hace más de 30 años. No es una guía de campo, sino que básicamente es un libro donde se muestra la riqueza y la belleza, pues, donde se quería que las fotos hablaran por sí solas. Creo que el aporte más grande es que podemos empezar a conocer las aves que deambulan por nuestra ciudad. Pero Medellín es líder y es ejemplo de cómo ha logrado conservar un montón de especies en una ciudad de un tamaño como esta. Entonces se invitaron pues obviamente a varios fotógrafos, la mayoría somos aficionados, otros son profesionales. Acá se está moviendo entre estas ramas de acá, para que quedara pues en un libro más pues como digamos una evidencia de lo que tenemos acá pues en cuanto a la riqueza pues de aves.
Estas fotografías me gustan mucho porque primero son aves muy llamativas, aves muy bonitas, son súper inteligentes y aprendieron a convivir con nosotros. Yo creo que también nosotros hemos empezado a aprender a convivir con la fauna. Ya esa necesidad de estarlas persiguiendo, matando, de estarnos comiendo todo lo que encontramos se ha perdido porque de alguna manera nos hemos educado. Estas publicaciones permiten que cada vez más gente se enamore y de alguna forma empecemos a cambiar como sociedad pues la percepción que tenemos hacia la naturaleza, pues en este caso a través de las aves. Es muy importante toda la labor que viene desarrollando pues la Sociedad Antioqueña de Ornitología y obviamente con el apoyo pues de entidades privadas y públicas que siempre han reconocido esa labor y la formación que ha tenido desde lo profesional en algunas personas, por ejemplo muchos biólogos obviamente son parte de la sociedad, muchos guías de naturaleza y de aves pues especializados, especialmente la comunidad general, ¿cierto? Son personas del común que disfrutan de todo este asunto que nosotros llamamos pajarear. Hay extranjeros que vienen a las laderas de Medellín a ver especies que son endémicas y únicas de Colombia. Entonces no solo es el aporte desde el punto de vista biológico, sino que es un aporte económico porque somos un montón de personas que podemos articularnos y trabajar con la cadena de lo que se llama aviturismo, que es una industria en crecimiento. Es la actividad outdoors con mayor crecimiento en el mundo en este momento. Y yo pienso que el que viene a hacer esto normalmente no sale igual hacia la casa y necesitamos que eso se genere sobre todo en las poblaciones urbanas, que son las que más generamos impacto sobre el ambiente. El tesoro más valioso, en mi opinión, que tenemos en Colombia es la biodiversidad, porque es que los otros países no la tienen. Todo lo que es escaso es valioso y nosotros apenas estamos empezando a descubrir que por estar tratando de imitarlos y de hacer sistemas de producción, que es lo que ellos hacen, estamos descuidando en lo que verdaderamente somos los mejores en el mundo y lo que deberíamos estar cuidando porque nos va a dar no solo una fortaleza en cuanto a la parte económica, sino también como ese sentirse y ese amor propio porque tenemos cosas en las que somos número uno en el planeta. Reconocer el valor de nuestra riqueza natural es reconciliarnos con la vida y ante todo tomar conciencia de la necesidad de protegerla y cuidarla. Los invito para que miremos la conversación del director del área metropolitana, Juan David Palacio Cardona, con Rodrigo Gaviria, el presidente de la Sociedad Antioqueña de Ornitología. Acompáñenos. Este libro uno podría decir que es un regalo para el área metropolitana, para los apasionados, para los amantes de las aves, y es un libro que se logró construir bajo tu acompañamiento. Aves del área metropolitana del Valle de Aburrá, que incluso ya está agotado. Realmente no es mi acompañamiento, pues yo digamos fui el gestor, pero esto es de la Sociedad Antioqueña de Ornitología. La Sociedad Antioqueña tiene digamos entre comillas, la misión de dar a conocer las aves del país y si estamos en Antioquia, ¿por qué no dar a conocer las antioqueñas? Entonces realmente es un regalo para el pueblo antioqueño sacar este libro en el acompañamiento del área metropolitana encabezada por ti. Estamos realmente muy contentos de haber producido un libro tan maravilloso. Lo importante de esto, Rodrigo, no son las imágenes, es la importancia de generar educación y conciencia ambiental. Y estaba yo leyendo que Colombia es el país, pues Colombia es el segundo país más rico en biodiversidad, pero respecto a las aves es el primero en el mundo, tengo entendido. Juan David, es que es muy importante, somos el primero en aves, somos el primero en mariposas, somos el primero en orquídeas, somos el primero en biodiversidad por metro cuadrado, nos gana Brasil obviamente por extensión, pero somos el primero. Entonces yo digo, hay que mostrar, Juan, hay que mostrar lo que tenemos. Colombia tiene cosas maravillosas, pero entonces hay que mostrarla para que la gente las conozca y se enamora. Cuando la gente se enamora empieza a proteger. Entonces es lindo poder tener este libro y otros más que estamos pensando sacar. Lo importante de las aves no solo es su esplendor de cómo vuelan, sus colores, sus sonidos que producen y demás, es desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos y lo que pueden generar. Yo siempre he señalado que a ellas hay que apreciarlas en todo su sentido y reconociendo que cumplen un rol muy importante en el ecosistema, y precisamente en esas lecturas que he tenido para estudiar las aves, lo que logré entender es que en el mundo existen, o es en Colombia, existen cerca de 1935 especies de aves. ¿O es un número mayor o es inferior? Estamos ya llegando a las 2000, pues hay unas que en este momento están en estudio,
porque hay muchas zonas del país que no habíamos podido ir por problemas de orden público. Gracias a Dios ahora hemos podido estar en esos lugares que son las fronteras con Perú y con Ecuador, que antes no podíamos ir. Entonces están descubriendo aves que estaban en el otro lado de la frontera, pero no en Colombia. Entonces ha aumentado un poquitico el número de aves para Colombia. Tenemos el 20% de las aves de todo el mundo, en un país como Colombia. Alguien me decía que solo lo que tiene el Valle de Aburrá, es decir, el 25% de las especies, algo así como 500, es el equivalente de lo que puede tener un país entero como Francia. Me precisaba alguien del Instituto Humboldt ese alcance, me decía, nosotros somos muy ricos en biodiversidad y en aves. Sí, porque tenemos una cantidad de ecosistemas. Antioquia y el Valle de Aburrá, pues que está rodeado por estas montañas. Aquí en la parte de San Félix prácticamente tenemos zonas de páramo, hasta zonas muy bajas, pues la zona de Porce. Entonces tenemos aves que están de tierras bajas hasta aves que habitan en alturas pues tipo páramo. Entonces tenemos una gran biodiversidad en aves. Y pues por eso tenemos, como tú dijiste, el 25% de las especies de todo el país están en Antioquia. De hecho, hay una especie, entre comillas, de concurso que se hace todos los años que se llama Global Big Day, que es un concurso entre países. Y Colombia ha quedado campeón durante los últimos años y Antioquia casi siempre ha liberado también el número de especies registradas en ese día. Entonces, las aves, no solo lo bonitas que son, sino la importancia de conservarlas y de conocerlas. Porque es que detrás de las aves se viene un programa de conservación no solamente de aves, sino de naturaleza. Hay un equilibrio, propiamente un equilibrio, hacen parte de ese equilibrio. Y lo otro es la cantidad de economías locales que se pueden activar en torno a las aves y a la naturaleza. Porque no solamente se van a beneficiar los ornitoguías, se benefician los transportadores, los de los hoteles, los de los restaurantes. El ecoturismo. Exactamente. Se desarrolla el ecoturismo. Costa Rica, que es un país pequeñito, vive las aves, y nosotros tenemos casi el doble de las aves que Costa Rica. ¿Por qué no vamos a explotar eso, Juan? Entonces, rico que tú estés entusiasmada pues, con el área metropolitana. Ahora con las corporaciones ambientales estamos pensando hacer un libro de toda Antioquia. En la Sociedad Antioqueña de Ornitología estamos sacando unos brochures, unos guías de campo para repartir en las zonas rurales, para activar esta economía. Si uno se quisiera volver un apasionado de los avistamientos, o como se le diga técnicamente, ¿qué se necesita? Aparte de tener este libro para poder consultarlo, ver y lograr identificar. Yo les aseguro que cuando ustedes empiezan a ver pájaros, esto no se convierte en un hobby, se convierte en una enfermedad, Juan. Esto es una delicia, porque es que uno se olvida de todo. Yo como médico, yo soy cirujano plástico de profesión y me retiré de la medicina, me cansé, porque me dediqué a los pájaros 100%, ahora estoy presidiendo la Sociedad Antioqueña de Ornitología. Entonces es un hobby que es el hobby que más adeptos tiene al aire libre en este momento en el mundo entero, más adeptos en el mundo entero. Se dice que en los Estados Unidos hay aproximadamente 50 millones de personas que les gusta observar aves. Oiga, 50. En Colombia. Exactamente. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita simplemente disposición y energía, buena energía. Pero si se puede conseguir unos binoculares, pues es lo ideal, una ropa cómoda, ojalá ropa con colores tierra, y los invitamos a que se vinculen en la Sociedad Antioqueña de Ornitología, donde nosotros damos cursos, donde hacemos salidas de campo todos los meses y hacemos charlas presenciales. Vamos a empezar ahora con el Parque Explora, todos los meses, el último miércoles de cada mes vamos a empezar, son completamente gratuitas y tenemos también unos chats donde la gente se puede vincular y puede preguntar cualquier cosa que se les ocurra con referente a las aves. Nosotros tenemos en el área metropolitana el Centro de Atención de Valoración de Fauna Silvestre. Está ubicado en el municipio de Barbosa y allí atendemos toda la fauna que ha sido decomisada, rescatada y entregada voluntariamente, y muchas de las atenciones, si no estoy mal, viene ocupando el tercer lugar, es precisamente para las aves, siniestros que ellas se ocasionan, y esto se presenta ocasionalmente en época de Navidad y también producto de la transformación de nuestro territorio metropolitano, pero ahí estamos acompañando y esa es la idea de generar conciencia y educación ambiental, y en este sentido lo que queremos en este programa, educar, construir, no dividir, informar, y lo vamos a lograr, Rodrigo, y obviamente contamos con tu apoyo, y en ese mismo sentido Laura le vamos a dar paso para que ella nos pueda seguir contando muchísimas más cosas. Diariamente entre 20 y 25 especies llegan para ser atendidas en el Centro de Valoración y Atención de Fauna Silvestre ubicado en Barbosa. La mayoría de estas especies son aves, ya sean por traumas, accidentes o por golpes. Más historias en Área Sostenible. En este momento estamos ubicados en la vereda La Palma,
en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre. Es un predio que es del área metropolitana del Valle de Aburrá. Como autoridad ambiental tiene la misión de proteger y velar por la protección de los recursos naturales, en este caso la fauna silvestre. Esta es una clínica veterinaria donde hacemos procesos de atención, valoración, readaptación, porque los animales que ingresan acá, ya sean por emergencias o por tenencia ilegal o víctima del tráfico, tienen que surgir un proceso con el fin de que de poderlos volver a liberar y que cumplan sus funciones biológicas y ecológicas en el ecosistema. Las aves es el grupo que más ingresan. Se valora que el animalito esté sano, que en el examen clínico veamos pues que el animal está apto para comenzar un proceso de rehabilitación o si requiere un tratamiento médico. Hacemos el examen físico que incluye el pesaje, se toman las medidas corporales, se toma un examen de sangre si es la especie, eso lo hacemos con algunas rapaces, con guacamayas, con gallinazos y con guacharacas. También se toma la muestra del coprológico para ver si tiene parásitos gastrointestinales. Ya se define pues si se requiere otras muestras como un raspado de piel o un hisopado de cavidad oral para buscar otros patógenos. Las aves más comunes que ingresan aquí al CAP son los citasiformes, que incluyen los pericos reales, que son aquellos periquitos verdes que son muy comunes en el área metropolitana. También ingresan paseriformes, que son lo que llamamos como pájaros cantores, víctimas del tráfico, como turpiales, sinsontes, y también especies que ingresan por traumas o emergencias, que ya son especies que son muy abundantes en el área metropolitana, como son las aves rapaces, como los currucutús, los gavilanes, los cernícalos. Este es un coquito o ibis negro, se le conocen comúnmente, el nombre científico Phimosis infuscatus. Dentro del recinto el animalito sufre una agresión por un congénere o por otro animalito dentro del espacio en el cual se genera esta lesión en la cabecita y la cual está siendo tratada en el momento. Lo que estamos haciendo acá es una limpieza de la lesión y vamos a poner unos medicamentos antibiótico, analgésico para el paciente. Nosotros albergamos a aproximadamente unos 900 animales en promedio mensual, entonces tenemos todas las instalaciones necesarias para poder hacer la atención sanitaria y biológica de los animales. Tenemos la parte de recuperación propia de los individuos, de rehabilitación de las especies. En la parte de nutrición tenemos todo lo que es la conformación de dietas, también especializada por especies y por grupos. Es esto lo que las actividades principales. En el caso de los pericos, es una de las especies que más ingresa, entonces tienen que ser rehabilitados completamente, conformar bandadas en un grupo de pericos para liberarlo en su jurisdicción. Aparte de las aves, también tenemos mamíferos, pero también tenemos el grupo de los reptiles. Y cada uno de estos grupos tiene características y condiciones especiales que deben ser atendidas por grupos de animales. Cuando damos un animal herido, silvestre, vulnerable, llamemos a la línea de emergencias de fauna silvestre. Nuestro equipo de profesionales atenderá tu llamado con el fin de que todos estos animales puedan ingresar a la red de tratamiento, al Centro de Atención y Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre y posteriormente ser liberados en su hábitat natural. Agradecemos a la comunidad todos los aportes que nos hacen de reportar tráfico ilegal, accidentes con los animales, se convierten en héroes silvestres y son los que dan esa ayuda a los animales para que nosotros hagamos el resto. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Seguimos con más historias en Área Sostenible. Sabemos que Colombia es el país más diverso en especies de aves del mundo. Muchas de ellas habitan aquí, en nuestro territorio, en el Valle de Aburrá. Sin embargo, hay algo que preocupa y que en el libro lo podemos encontrar.
Algunos estudios señalan que más de 72 especies del país están amenazadas y, según dicen, muchas de ellas están en riesgo de desaparecer. La deforestación, el uso de pesticidas, los incendios forestales y, por supuesto, el afán de algunas personas de llevarse a su casa un hermoso ejemplar están atentando contra la supervivencia de estas especies. Pero, ¿usted se ha preguntado qué hace para evitar la extinción de estos animales? ¿Para qué me sirve un colibrí? Los colibríes son polinizadores. Si el colibrí del páramo deja de existir, ese colibrí deja de polinizar una planta que posiblemente está cumpliendo con sus raíces una función de mantener esa esponja que es capaz de absorber el agua y retenerla para que te llegue limpia a la casa. Entonces el colibrí te presta un servicio ecosistémico que es ayudar a la regulación del agua, porque si desaparece el colibrí, posiblemente desaparece la planta y va a colapsarse el páramo y todo el servicio ecosistémico del agua. Hay una realidad muy latente y son los procesos de extinción, que a veces la gente no cree que eso se pueda presentar. Y todo esto está dado, muchos de ellos, por procesos naturales, pero digamos la última extinción masiva está dándose más por fenómenos antrópicos, la contaminación, la destrucción de los ecosistemas, el tráfico y comercio ilegal de algunas especies. Nosotros, digamos, en Colombia tenemos 3 especies que están ya extintas. Uno es el pato pico de oro, el otro es el pez graso y tenemos una foca en nuestros océanos que precisamente se extinguió, la foca del Caribe. Y son especies que ya no vamos a volver a ver. Las principales amenazas hacia las aves son la pérdida de su hábitat, ¿cierto? Con la deforestación, la expansión de la frontera del ser humano con la naturaleza, ¿cierto? Bien sea en construcciones o en explotación, etcétera. El cambio climático es algo que está afectando a gran parte de las aves. Tal vez no se vayan a lograr adaptar a las nuevas condiciones. Hemos generado con las mismas dinámicas de más llegada de personas, más construcción, pero al mismo tiempo hemos sembrado más árboles, al mismo tiempo hemos generado conectividad, entonces se han generado muchas dinámicas en especies que llegan y especies que se han ido. Hay una especie de guacamaya que existía en el Valle de Aburrá, que es Ara militaris, y que ya no hay registros de la especie. Es probable que en el futuro las Ara militaris regresen porque hay poblaciones en la parte sur, como en la zona de Porce, en la zona pues ya del Cauca. Entonces, como se está generando toda esta conectividad ecológica, no sabemos si regrese y se establezca un nuevo grupo en un futuro cercano. E igualmente podemos hablar a nivel nacional de una especie que está en peligro de extinción, un ave, que es el cóndor andino. El Parque de la Conservación trabaja pues, intensamente con todo el Departamento de Educación en la promoción y protección de las aves silvestres y sobre todo de las buenas prácticas, es decir, no tener aves en cautiverio, no alimentarlas, pues generalmente les damos alimentos que no son parte de su dieta y pues digamos que inculcar la importancia que tiene la conservación de las aves para toda la comunidad. Si por ejemplo todos fumigamos los jardines con insecticidas, lo que estamos generando es que la fuente de alimento de los insectívoros desaparezca. Entonces muchos de los insectívoros que visitaban nuestro jardín, muy seguramente pues ya no van a encontrar alimento, entonces pues van a desplazarse a otra zona del Valle de Aburrá donde sí puedan encontrar el alimento que necesitan. Entonces, en la medida en que dispongamos de más vegetación que esté sirviendo como percha, sirviendo como refugio, sirviendo como alimento, entonces en esa medida obviamente vamos a tener muchas más especies acercándose a nosotros. Yo creo que lo más importante es que el habitante de las ciudades y sobre todo estas ciudades que tienen una estructura ecológica principal, unas áreas verdes importantes, aprenda a cohabitar y coexistir. Que como nosotros tenemos derecho a desplazarnos, a dormir, a vivir bien, tranquilos, debemos de aprender a tener eso, a generar esas sinergias con las diferentes especies en este tipo de ecosistemas y respetarlos. En
En el Valle de Aburrá no solo tenemos la fortuna de tener las aves que son nativas de nuestro territorio, también nos visitan algunas aves de otros países como los gavilanes, las reinitas, los chorlitos. De este tema también conversaron el director del área metropolitana Juan David Palacio Cardona y Rodrigo Gaviria, el presidente de la Sociedad Antioqueña de Ornitología. Rodrigo, yo estoy seguro que en el área metropolitana, incluso en nuestro país, los 365 días del año son propicios para tener avistamiento de aves. Pero hay unas épocas especiales donde empezamos a ver aves migratorias. ¿En qué momento se evidencia más esa situación en nuestro territorio metropolitano? Sé de casos que llegan incluso o vuelan desde Canadá hasta la Patagonia, es decir, hasta la Argentina. En la época que se viene el invierno en el norte, en los países como Estados Unidos, Canadá, incluso desde Alaska, las aves migran, pero por cientos de miles, incluso se contabilizan en millones, que atraviesan nuestro territorio en su migración hacia el sur, incluso hacia tierras del Chile y la zona de la Patagonia, sobre todo las rapaces. Entonces cruzan nuestro territorio, ellas normalmente vienen en la época de septiembre, octubre, donde vienen los grandes bloques de migraciones, y se devuelven a estas águilas, por ejemplo las migratorias las llaman las águilas cuaresmeras, porque se devuelven en la época de Semana Santa, cuando es cuaresma. Pasan ya de regreso para el norte porque allá empieza la primavera y ellas se reproducen en el norte. Muchas de esas aves se quedan aquí en Colombia. Entonces por eso desde septiembre hasta abril, mayo, se pueden visualizar muchísimas más aves que las que se visualizan en otras épocas del año. También hay unas migraciones del sur, que son migraciones australes, que cuando están en invierno en el sur, vienen hacia Colombia, pero ese sí, el número es mucho menor. Se dice que aproximadamente hay 275 especies que vienen del norte y solamente unas 25 que vienen del sur, o sea que la diferencia es inmensa. Pero ver esas migraciones es una cosa absolutamente preciosa cuando ve esos remolinos de águilas que se juntan en miles y casi no es que apaquen la luz del sol, pero es una belleza. Rodrigo emocionado hablando de aves. En unas épocas del año es posible ver esas aves en nuestro territorio metropolitano, en los parques sin ser nativas, pero cruzan por nuestro territorio metropolitano y a lo mejor unas se quedarán también viviendo en nuestro valle de Aburrá. Es importante que nos demos cuenta de la cantidad de pájaros que mueren por efecto de los gatos y por efecto de la luminosidad de las ciudades. Hay ciudades que ya están apagando las luces de los edificios altos, porque muchas de estas aves migran de noche. Entonces cuando hay un poquitico de niebla o hay mucha nubosidad, la luz atrae a los pájaros y se chocan contra las ventanas y miles de pájaros mueren por efecto de la colisión contra las ventanas. Entonces los invitamos a que apaguen las luces de los edificios por la noche para evitar esas colisiones. No, y es parte de lo que queremos desde el área metropolitana, generar educación y conciencia ambiental. Sabemos que el desarrollo de las ciudades es propio, que no lo podemos negar, pero que en la medida que hay desarrollo aparecen nuevas infraestructuras, construcciones y las aves se estrellan precisamente con las ventanas. Una forma es lograr en las ventanas como instalar una especie de silueta de una ave de mayor proporción que busque precisamente evitar que ellas se acerquen a las ventanas. Obviamente apagar las luces es muy importante porque no solo afecta el comportamiento, sino que también está afectando a la fauna silvestre propiamente, esa contaminación lumínica que se presenta en nuestro territorio. Pregunta, Rodrigo, ¿hay posibilidad de que desaparezcan especies en nuestro territorio metropolitano o en nuestro país en términos generales de las aves? Desafortunadamente sí, Juan David. Ya tenemos una especie extinta que es un pato zambullidor que habitaba en la laguna de La Cocha, por allá en el sur, y por efecto de la siembra de cebolla alrededor de la laguna y la introducción de la trucha arcoíris, los patos desaparecieron. Tenemos varias aves en riesgo, que es el ave emblemática de la Sociedad Antioqueña de Ornitología, que es el paujil pico azul, sí, que por efecto de la cacería en el campo, pues todavía desafortunadamente lo siguen cazando, está en riesgo crítico de extinción. Entonces, ya empezamos como a crear esa conciencia. A mí me encanta ya que todos los niños ya crecen con ese chip de educación, de conservación, de protección. Hay que seguir educando, hay que cambiar ese chip, sobre todo en el campo, de personas que todavía disfrutan con la cacería, porque no es que lo necesiten para comer, sino que es un disfrute. Entonces, ha ido cambiando, pero tenemos que seguir mostrando, como te dije, para que nos enamoremos de esta cosa tan bonita que tenemos todavía en nuestro país. Y las aves son unos objetivos muy lindos que nos invitan a
a que disfrutemos las salidas de campo, porque es que cuando uno sale a ver pájaros no solamente es ver el colorido del ave, sino que uno ve una mariposa y la disfruta, un insecto, un árbol, una flor. Entonces los invitamos a que vengan a esta Sociedad Antioqueña de Ornitología, para que nos acompañen en este proceso de que todos juntos, con la gente del área encabezada por Juan David Palacio, podamos, digamos, resaltar esta maravilla que tenemos en nuestras manos, que es la avifauna colombiana. Nuestro territorio nacional y metropolitano es rico en biodiversidad y las aves las queremos visibilizar. Cuidarlas, respetarlas, no retenerlas o secuestrarlas, porque podría ser el nombre apropiado. Solo disfrutémoslas viéndolas y cuidándolas. Entonces, en ese sentido, también la invitación para que Laura nos siga enseñando y también aprendiendo en este contenido sobre aves. Muchas veces estamos caminando por nuestro territorio y vemos aves que no somos capaces de identificar. Pero ¿sabían ustedes que el área metropolitana cuenta con la aplicación Área 24/7, en donde tenemos la opción Asómbrate? En ella podremos conocer el inventario de fauna que tenemos en los 10 municipios. También podemos reportar el avistamiento que realizamos y conocer incluso cuál es la especie que estamos mirando. La invitación es para que juntos descarguemos la aplicación y la disfrutemos. La app se idea desde el año 2016, sale al público en septiembre del 2019 y es una iniciativa para hacer que la gente se apropie del territorio por medio de tecnologías de información. Para usuarios Android, yo entro a la Play Store, busco la app, se llama Área 24/7, la puedo buscar sin tilde, tiene el logo del área metropolitana y la descargo. Lo mismo para los usuarios de la App Store. La app tiene 6 módulos. Cuando la lanzamos en noviembre vimos que el módulo que más se usaba era el de avistamientos, que se llama Asómbrate. Entonces es un módulo que tiene más de 20.000 avistamientos desde el año 2019. Se creó una comunidad alrededor de la fauna del Valle de Aburrá, especialmente las aves. Entonces hay gente con unas fotos profesionales y gente que conoce, desde que publica nos da el nombre común, el nombre científico, la descripción. Es un robot que nosotros hemos ido entrenando, pero que también se alimenta con los usuarios que nos hacen avistamientos, o sea, con el banco de imágenes que vamos teniendo. Es un inventario que hicimos en colaboración con la Sociedad Antioqueña de Ornitología, y que buscamos ahí que la gente respondiéndonos unas preguntas muy básicas sobre las aves, como el tamaño, el color predominante, dónde la vio, le podamos predecir más o menos cuál fue la especie que avistó. Entonces a la gente, a los avistadores, le damos reconocimiento por cada avistamiento que hace, por cada comentario que le hace un avistamiento de otra persona, y los vamos como rankeando. Es una app móvil que está disponible para Android y para iOS, tiene 52.000 usuarios activos y tiene más de 60.000 descargas en las tiendas. Adicionalmente tenemos una política de tratamiento de datos para que el usuario sepa cuáles son los términos y condiciones que tiene la app para cuando nos entregan información. Yo los invito a que todos descarguen la app Área 24/7 en las tiendas, a que la utilicen, a que nos comenten en redes sociales o incluso ahí mismo nos pueden calificar y decirnos qué mejorarla, a que interactúe con ellos, miren las publicaciones de los otros usuarios, participen de esa comunidad que tenemos. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Continuamos conociendo este maravilloso mundo de las aves en área sostenible, y de estas especies continúan hablando el director del área metropolitana, Juan David Palacio Cardona, y el presidente de la Sociedad Antioqueña de Ornitología. Tendrán que pasar muchos más programas, Rodrigo, para seguir hablando de aves, porque el tiempo siempre es corto y este es todo un universo. Yo te voy a hacer una pregunta antes de que se me olvide. Cuando encontramos un nido en el piso, ¿qué hacer? ¿Un nido o un pichón? Encuentra unos nidos, encuentra huevos, encuentra pichones. ¿Qué hacer? Sí, pues si es un nido desocupado, pues no hay nada que hacer.
Pero si es un pichón, depende de la edad en que se encuentre. Si es un pichón que ya está emplumado, es mejor. O tratar de levantar, subirlo a alguna rama porque es un volantón y muchas veces, sobre todo los búhos, se demoran mucho tiempo en aprender a volar y los padres casi siempre están cerquita. Entonces dejarlo en algún sitio donde tenga algo de protección para que un perro o un gato no lo vaya a matar. Pero no lo cojan y lo metan en una jaula, a no ser que sea muy chiquitico, que todavía sea un polluelo. No lo secuestren, no lo secuestren. No lo saque de su ambiente. Y si es pichón, déjelo ahí o súbalo a una rama, porque los padres van a venir a alimentarlo. Y la mejor alimentación es la que le proporcionan sus padres. Entonces no lo toque, es mejor no tocarlo. Y hay otra cosa, las aves cuando son migratorias, cuando llegan a Colombia, llegan a veces extenuadas y se tiran al suelo. Entonces la gente las coge pensando que están heridas y no, ellas están descansando pero no tienen energía, entonces hay que dejarlas tranquilitas, que ellas se recuperen y van a volar solitas. No tocar se llama respetar y en este caso es sinónimo de cuidar, y creo que ese debe ser un mensaje muy claro. Hay que desavistarlas, hay que verlas, pero no buscar en quedarnos con ellas, retenerlas, tocarlas, porque definitivamente es fauna silvestre y en ese sentido tienen las condiciones naturales que impiden de mantener esa interrelación, por así advertirlo, directa con los humanos. Entonces ahí también hay una responsabilidad. ¿Qué más podríamos decir, Rodrigo? ¿Qué invitaciones podríamos hacer, aparte de seguir construyendo libros o literatura adicional para que la ciudadanía se enamore de las aves? Bueno, a sembrar muchos jardines, plantas que produzcan flores y frutos y árboles que produzcan frutos, es lo mejor. Y lo otro es que la gente se acerque a esta sociedad, la Sociedad Antioqueña de Ornitología. Nosotros tenemos conferencias gratuitas, tenemos salidas de campo en grupos, porque mucha gente quiere saber qué es esto de la observación de aves y no encuentra con quién les enseñe. Nosotros, si ustedes se meten a la página de Sociedad Antioqueña de Ornitología Medellín, van a encontrar una cantidad de información de conferencias que hemos estado dando a lo largo de esta pandemia, porque teníamos una actividad que llamaba Pajareando desde tu ventana. Como nos tenían confinados a las casas. Sí escuchábamos todos los ruidos de la fauna. Exactamente, y la gente dice, es que vinieron más pájaros a la ciudad. Yo no estoy seguro si es que vinieron más a la ciudad o es que la gente empezó a observar más, porque es que antes no observábamos y antes la gente no está acostumbrada a mirar un pájaro. Pues lo mira, pero no lo observa. Cuando uno empieza a observar un pájaro con los binoculares, yo te digo, te repito, esto lo cautiva a uno. Uno se enamora. Yo veo que Rodrigo acá tiene una guacamaya, es un pin del área metropolitana. 3 aves que admires del territorio metropolitano y que nos motive a ir a buscar en internet para aprender sobre estas. Bueno, del área metropolitana pues hay muchísimas, es que decir 3 es tan difícil porque 3 para iniciar, para volvernos unos gomosos. Aquí hay una tángara que es bellísima que se llama la tángara real, que el nombre es Tángara cianicolis, ahora ya le cambiaron el nombre, pero yo la sigo conociendo como Tángara cianicolis. Es una tángara que es negra, un pajarito negro, con las alas verdosas, pero la cabeza es azul brillante, es una belleza. Bueno, la segunda ave yo diría que es un colibrí que se redescubrió aquí en el Cerro Volador, que hacía más de 20 años estaba perdido, que es un colibrí que es de cuerpo café, la gula o esta parte de la garganta es un amarillo iridiscente hermoso y la cabeza es completamente roja, es un colibrí precioso que está incluso en el libro del área metropolitana. Y yo diría que la tercera es un águila. Es una águila que están viendo ahora aquí en el Valle de Aburrá, que es una águila negra con una cresta así grandotota que se llama Spizaetos tyrannus. Es una águila preciosa, la conocen como águila iguanera. Ella normalmente se alimenta de micos y de iguanas y de presas grandes y de ardillas, pero casualmente se está viendo en el área metropolitana, entonces yo diría que esas serían las 3 especies para mí emblemáticas del área. Rodrigo, nos has enseñado mucho, nos deja motivados para seguir hablando, aprendiendo sobre las aves. Para mí las aves es sinónimo de belleza, de libertad, de tranquilidad, de fauna, de ecosistema, de sostenibilidad. Pero así como nos gusta verlas y a nosotros nos gusta sentirnos libres, caminar, el mensaje que quiero dejar es no al tráfico de fauna silvestre, no al secuestro de estas. Hay que cuidarlas. Y en ese sentido siempre vamos a dar un mensaje desde el área metropolitana y también como director digo, estoy para escuchar, para construir y no para dividir. Mi Dios te pague, Rodrigo, por todas tus enseñanzas y acompañamiento en materia de aves. Juan, a ti, yo te felicito por la labor que estás haciendo en el frente del área metropolitana, porque lo estás haciendo muy bien, realmente te lo digo de todo corazón. Y bueno, esperamos que sigamos unidos, el área,
las diferentes corporaciones ambientales, la sociedad antioqueña, para que entre todos juntos podamos dar a conocer las aves del país y que entre todos podamos proteger lo que aún nos queda. Los invitamos para que sigan las redes sociales @áreametropol y juntos descubramos la biodiversidad de nuestro territorio. Dentro de las diferentes especies, no solamente de aves, también hay algunos mamíferos que generan migraciones de acuerdo a la oportunidad o a la oferta de diferentes condiciones medioambientales que puedan tener. Que cuando en la parte norte, es decir, se generan la época de invierno, entonces los animales, hay muchos animales que entran en hibernación, pero otros hacen migraciones, precisamente para encontrar las condiciones adecuadas de temperatura, de alimento, o incluso encontrar áreas de reproducción. Nosotros somos una ruta, un paso obligado de las diferentes especies que entran en estos procesos de migración. El Valle de Aburrá pues provee unas condiciones de unos ecosistemas que le permiten a estas especies llegar y pues desarrollar como sus actividades. Por ejemplo, muchas de las especies migratorias que vienen necesitan estas coberturas, por ejemplo, de vegetación con distintos estratos, que aquí no solamente hay árboles, sino que hay como diferente vegetación en diferentes alturas. Y por eso esta vegetación tan rica, que afortunadamente además gracias a la acción de nuestras instituciones hemos ido enriqueciendo en muchos lugares y hemos ido fortaleciendo, por ejemplo, con las áreas protegidas que están en el Valle de Aburrá y con la interconexión que se ha generado en esas áreas protegidas con todos esos corredores ecológicos que se están promoviendo. Entonces eso permite que esas especies migratorias vengan y además vengan a prestarnos servicios ecosistémicos. Como somos un pulmón verde en medio de la ciudad, aquí hay muchos recursos para las aves. Entonces nos visitan aves migratorias, aves residentes del Valle de Aburrá que vienen acá a anidar, a encontrar comida y refugio. Por ejemplo, las guacamayas carisecas, por ejemplo, tenemos muchos coquitos que vienen y duermen acá, pero durante el día se van dispersando por diferentes partes del Valle de Aburrá. Y hay una cosa muy chévere con las especies migratorias, y es que las migratorias no son ni de Norteamérica ni de Colombia, son de todo el rango de distribución. Entonces, sus periodos de vida se desarrollan en diferentes lugares del continente. Es decir, aparearse y hacer la crianza de los pichones se desarrolla en el norte del continente, Canadá, Estados Unidos, México. Cuando empieza el otoño se desplazan hacia el trópico. Entonces llegan a nuestro país alrededor del mes de final de septiembre, octubre, noviembre y permanecen acá durante unos meses hasta que por ahí finales de febrero, marzo y abril regresan a sus cuarteles de reproducción que son nuevamente en el norte. Tenemos aves rapaces migratorias, tenemos insectívoros migratorios, tenemos pirangas que son unas rojas muy lindas, tenemos por ejemplo cucos, tenemos pues hay una gran diversidad de especies migratorias que utilizan de manera regular nuestro Valle de Aburrá. Son especies con las que convivimos nosotros y también conviven las especies que están a lo largo de todo el año. Con las condiciones ambientales, lo que se ha venido trabajando y la recuperación de la estructura ecológica principal, hay mucha oferta, digamos, para muchas especies y algunas se han quedado acá. Es el caso de lo que es el coquito, el ibis negro. Hay otras, por ejemplo, han hecho unas migraciones altitudinales, como es la garza ovellera, la garza blanca, y lo que son las caravanas. Algunas de las migratorias consumen lo que nosotros consideramos plagas. Comen frutas y dispersan semillas, complementando el trabajo
de las especies nativas. Esas especies migratorias vienen a mantener el balance de nuestros ecosistemas. Cada día nosotros estamos trabajando como autoridad ambiental en mejorar esa estructura ecológica principal, en cómo generamos diferentes espacios para ofrecerle buena calidad de vida no solamente a la especie humana, sino a todas las especies de la diversidad biológica con las que convivimos en este entorno de ciudad. No hay nada mejor que salir y conectarnos con la naturaleza, pegarnos una pajareada. Incluso muchos extranjeros vienen a nuestro territorio para el avistamiento de aves. Los invito para que juntos pajareemos. El habitante metropolitano, el habitante, digamos, en las ciudades, o el ser humano en general, estamos metidos en la cotidianidad y parecemos un poquito como caballos zorreros, con las orejeras mirando solamente hacia dónde vamos. Y una de las invitaciones que ha venido haciendo el área metropolitana precisamente es abrir, digamos, esa perspectiva, ese campo visual y empezar a mirar, a disfrutar de toda la diversidad biológica que tenemos en este tipo de ecosistemas urbanos. El avistamiento de aves puede ser de todos los niveles. Hay gente que ve las aves simplemente desde su balcón. Hay gente como yo que hace viajes por todas partes por días enteros y se mete al monte, pero todo con tal de ver aves. Para la gente del común, yo creo que la primera invitación para acercarse a las aves es empezar a hacer avistamientos de las aves urbanas. Nosotros estamos entonces en la Reserva de la Romera, que pertenece al municipio de Sabaneta, en el sur. Es una reserva que tiene más de 200 hectáreas. Aquí hay registradas más de 300 especies de aves. Casi todas las aves que consideramos desde la conservación más importantes, pues como para el Valle de Aburrá, están acá, como el cacique candela, el saltarín cabecidorado, por ejemplo, que son dos de las aves como más emblemáticas de acá de la reserva. Acá, encima de la hoja seca. Ah, es Polycopterus. Sí. Yo lo veo. Lo que estamos haciendo hoy es una salida que nosotros llamamos pues, vulgarmente a pajarear. Es una salida a observar aves, a relajarse. Este tipo de actividades es muy importante porque pues, son lúdicas, donde la gente se da cuenta de los tesoros que tiene alrededor de su casa. ¿Sí la están viendo el movimiento? No se tiene que tener conocimiento sobre aves, usted puede ser el más conocedor o el menor conocedor. Cada que salgo aprendo algo de las aves. Es un pájaro pequeño, de alrededor de 10 centímetros, como rechoncito. Lo hago por disfrutar la naturaleza, por sentir aire fresco, por escuchar las aves. Un programa espectacular, una conexión con la naturaleza, además se ven mariposas, se tiene contacto con fauna, la flora, todo. Me estoy dando un regalo que yo llamaría espiritual. En el recorrido de hoy estuvimos desde las 5:30 aproximadamente, porque para hacer avistamiento de aves hay que madrugar bastante. Al principio vimos el saltarín cabecidorado, lo vimos a 2 metros, o sea, fue una ave espectacular. Verlo no es fácil, ¿por qué? Porque a diferencia de otros saltarines no vocaliza mucho. Ya seguimos subiendo, encontramos por ahí como unas partes donde había unas bandadas mixtas y empezamos a ver más aves. Esto es un turismo que se aprovecha de la naturaleza pero no la destruye. Pues el turismo de aves se ha disparado bastante, digamos, en los últimos años y básicamente la firma del acuerdo de paz fue muy importante para poder llegar a algunas áreas que sabíamos que eran muy ricas en aves pero que era de muy difícil acceso. Entonces eso es importante porque eso ha impulsado mucho la economía pues, de esas zonas. Y descubrí en el turismo de naturaleza una forma de mostrarle a tanto visitantes locales como extranjeros las maravillas con las que contamos. Yo pienso que el que viene a hacer esto, lo vive, normalmente no sale igual hacia la casa. Y necesitamos que eso se genere sobre todo en las poblaciones urbanas, que son las que más generamos impacto sobre el ambiente. Estas salidas las hacemos cada mes. Ya están programadas las de todo este año. Siempre mandamos pues como las invitaciones por los grupos de la SAO, por el Instagram que es SAO Antioquia. Ahí se postean pues como toda la información y ahí la gente va conociendo. Para hacer muchos avistamientos de aves no es necesario ni siquiera salir de la ciudad. Todos los parques urbanos del Valle de Aburrá tienen algo atractivo.
Ustedes se sorprenderían cuando van a La Presidenta, cuando van al Parque de la Frontera, cuando suben al Cerro Volador, cuando suben al Cerro Nutibara, cuando, por ejemplo, visitan lugares como el Jardín Botánico o este Parque de la Conservación, la altísima diversidad de especies que pueden ser observadas. Hasta aquí nuestro programa de Área Sostenible. Juntos conocemos las historias de aquellas personas que trabajan con esfuerzo y dedicación para mejorar la calidad de vida de los habitantes de todo el Valle de Aburrá. Pero antes, la invitación es clara: salgamos a disfrutar de las aves, reconozcamos esa riqueza de nuestro patrimonio natural y miremos cómo la ciencia y el arte se juntan para regalarnos hermosas ilustraciones de aves. Hasta pronto. Siempre me he movido con la ilustración, o sea, desde chiquita es como el primer impulso que tuve creativo, fue como empezar a dibujar, pero eran siempre pues animalitos, pero nunca pues en científica ni nada, sino como dibujar y coger ese ritmo creativo y también pues de escape a la realidad, por así decirlo. Ya en la universidad, pues yo soy comunicadora gráfica publicitaria, entonces también uno empieza a ver un mundo gráfico, empiezo a conocer otros formatos, lo que son pues la ilustración digital, y empiezo a mezclar entonces mi carrera con esa pasión de observar aves, porque ya estaba engomadísima aquí, entonces con guías, una cosa a la otra, empecé a ver que casi todo era ilustrado, entonces yo dije, yo también quiero hacer eso, entonces empecé. La ilustración científica tiene una intencionalidad y un rigor, pues tiene que ser suficientemente precisa y veraz para soportar, por ejemplo, una publicación científica, para que eso represente una especie o un concepto, algo mucho más allá. Nada puede ser imaginativo, hay que hacer mucha investigación, o sea, hay mucha lectura, uno tiene también asesores científicos, o sea, tengo veterinarios, tengo biólogos. Yo tengo como esa mezcla principalmente con acuarelas, con lápiz de grafito y la parte digital. Necesito, digamos, como ciertas horas aprovechar, sobre todo las mañanas hasta un poquito de la tarde. Hay un cuento muy bonito donde es la divulgación y le estás entregando toda esa ciencia para la gente del común. Nos quita como esa urgencia de que no, es que si yo quiero ese pajarito lo tengo que tener en una jaula. No, uno lo dibuja y ya es suyo. Ese pajarito ya uno lo interioriza súper lindo, entonces también es una herramienta muy linda para divulgar, para conservar, para ver lo nuestro. Cuando empezamos a ver todas estas iniciativas, cuando empezamos a ver estos libros que son importantísimos que salgan, como el último que sacó el área metropolitana, donde podés empezar a ver qué aves hay acá, listo, entonces dices, listo, voy a ir, por ejemplo, me voy a ir para Sabaneta, para La Romera, entonces empezás a ver y empezás a salir con grupos que quieren, las pajareadas del asado que están retomando, los streamings que estamos haciendo, llenan un mundo que no conocemos. Muchas de las especies que yo pinto no las he visto nunca. Sí funciona el cuento de conservar y encarretar a la gente. Realmente también vemos los temas de los que eran cazadores, porque tiempos atrás eso era normal y ya son fotógrafos. Entonces cambiaron una cosa por otra y es súper bonito. Mi trabajo de ilustración siempre va a estar al servicio de la conservación y de la divulgación del conocimiento para la naturaleza. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible.